aquella que lo supera. Como mencionaba, hay algunos autores que por ahí clasifican en las subagudas, pero en la actualidad se ha llegado a un consenso donde aguda y crónica es lo único que existe. Ahora, es importante considerar a qué grupo de edad puede afectar, y ya lo señalábamos, la sinusitis maxilar principalmente es aquella que ocurre desde los niños que tienen ya formados los senos maxilares, y esto ocurre prácticamente desde el nacimiento. Algunos senos se van formando posteriormente, como son los etmoidales y los esfenoidales, que son los más importantes, los esfenoidales, que ocurren a partir del 9º mes, y los frontales, estos son los más tardíos, se desarrollan a partir de los 6 años. 5 o 6 años sería el rango de aparición de esta aireación o neumatización de estas cavidades. Desde ese momento que se han formado, ¿ya los senos están teniendo función al 100%? Claro, decíamos, la función principal que va en conjunto con la nariz es calentar, humedecer, producir moco, que es muy importante para poder expulsar, atrapar y expulsar ese aparato que le llamamos nosotros mucociliar, atrapar y expulsar todas las sustancias extrañas, externas, que son nocivas para nuestro organismo. Entonces lo barre, lo jala, lo avienta hacia el exterior. Las cavidades paranasales están produciendo constantemente moco y drenan todas a la nariz. ¿Qué pasa entonces, qué factores contribuirían a que una persona se inflamara o le diera sinusitis? Entonces, para esto es muy importante, como mencionaba hace un momento, tener en cuenta cuando hay una infección respiratoria aguda. Se habla que alrededor de un 4 a un 10% de los pacientes, algunos mencionan el 15%, pueden llegar a tener sinusitis después de un cuadro gripal. Entonces esto es muy importante porque muchas personas dicen, es que doctor, me quedé con dolor de cabeza, o sabe que sigo teniendo moco, y nosotros pensamos que es algo como si fuera normal. Pasajero. Hay que tomar en cuenta que esto es una complicación de un cuadro agudo. Entonces, si este cuadro agudo y sus síntomas duran menos de 12 semanas, repito, sería una sinusitis aguda. Pero hay condiciones que pueden llevarnos a una sinusitis crónica. El drenaje de la cavidad paranasal hacia la nariz se hace a través de unos orificios pequeños que se localizan en la nariz propiamente. Se llama unidad osteomeatal, es decir, un pequeño orificio que contribuye a ese drenaje. Cuando la nariz está inflamada, entonces se presenta el problema que se llama obstrucción de esa unidad osteomeatal, y entonces ocurre que ese drenaje se atrapa, se obstruye y se atrapan esas secreciones. Entonces esto nos genera la posibilidad de pensar en qué puede tapar esa unidad osteomeatal. Lo tapa la presencia de una rinitis alérgica, la tapa la presencia de un traumatismo, lo tapa la presencia de exposición al humo, es decir, una inflamación por irritantes, como pueden ser humo, contaminantes. Lo puede tapar también, evidentemente, ese drenaje, crecimiento de las adenoides, que son el tejido linfoide que nos protege contra cualquier elemento extraño, pero también lo puede tapar cuerpos extraños. Entonces los niños tienden mucho a meterse de repente semillitas, objetos, papel, etcétera, y eso puede tapar. Entonces de repente los papás ni cuenta se dan y andan los niños con un problema ya de sinusitis instalada. Entonces estos serían los factores principales. Ya lo mencionabas tú, el frío, porque detiene el movimiento mucociliar y eso que hace que nuestras secreciones queden atrapadas. Entonces es una condición importante. Entonces, repito, alergias nasales, cuerpos extraños, contaminantes, frío y evidentemente algún traumatismo. Y obviamente en las personas ya mayores, tumores, o en los niños, en algunos niños desgraciadamente puede haber tumores. Entonces esto serían los factores de riesgo más importantes. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en cada una de estas entidades? Entonces, habitualmente los síntomas de la sinusitis aguda es a veces un poquito
molesta porque lo que principalmente ocurre es moco. Entonces el paciente está con rinorrea. Pero en otras ocasiones el paciente puede tener los síntomas acompañados de suprainflamación nasal, estornudos, comezón de la nariz, etcétera. Les da dolor de la cabeza, pueden tener un poquito de descarga retronasal, tener que estar haciendo garraspera. ¿En qué momento se puede establecer o se dan datos de sinusitis crónica? Evidentemente cuando estos datos rebasan las 12 semanas que ya señalaba hace un momento. Entonces los pacientes habitualmente empiezan a tener voz nasal, así como más o menos la mía en estos momentos, empiezan a tener mal aliento, empiezan a tener cefalea. Los niños con dolor de cabeza, una de sus principales causas es dolor de cabeza, es sinusitis. Y la otra causa de tos crónica en los niños, una de las principales es sinusitis. Entonces vean cómo sinusitis no nada más es moco. Sinusitis es tos crónica o es cefalea crónica. Muchas veces los papás andan angustiados llevándose al niño al neurólogo o a otros médicos pensando que pueda tener otra cosa. Evidentemente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, pero un niño con dolor de cabeza o con tos, que las dos sean crónicas, tenemos que pensar siempre en sinusitis.